Hola, soy Catalín y en este vídeo os voy a explicar el making of del vídeo anterior en el que Paula estaba explicando cómo teníamos que hacer la ecuación exponencial. Bueno, para empezar, hicimos la ecuación en este folio para tenerla ya bien hecha, la organización y demás. Y después utilizamos una tableta de Apple, un iPad, que utiliza el sistema iOS. A la hora de grabar el vídeo, utilizamos la aplicación ShowMe, que es una pizarra digital, como vemos, y utilizamos este lápiz para poder escribir como si estuviéramos utilizando un boli sobre papel. Como vemos, podemos escribir lo que queramos. La ecuación, como si habéis visto el vídeo anterior, es exactamente igual. Bueno, también tenemos varias pizarras, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos utilizado digamos como cuatro páginas distintas para hacer los distintos pasos. Y después también podemos borrar. Bueno, la aplicación en sí está muy bien. A la misma vez que estábamos escribiendo en pantalla, la aplicación graba nuestra voz y así podemos explicar perfectamente a la misma vez que lo estamos haciendo. Después simplemente paramos la grabación, lo subimos a la página oficial de Zoom y desde allí ya no lo podemos bajar a nuestros móviles, ordenadores, etcétera. Y bueno, para grabar este vídeo lo estamos haciendo con un iPhone 4, también de la empresa Apple. Y para grabar el sonido estamos utilizando un móvil Sony Xperia J, utilizando la aplicación Easy Voice Recorder. Y bueno, por último, utilizamos el editor de vídeo Sony Vegas Pro sobre el sistema operativo Windows 7 para por último subirlo a YouTube, donde se puede compartirlo con la comunidad. Y bueno, esto es todo en este vídeo, espero que haya gustado y bueno, hasta luego. Las ventajas que tiene hacer el vídeo de esta manera son: primero, la facilidad de hacer el vídeo, ya que con la aplicación ShowMe es muy fácil. Después, que la tablet tiene un micrófono incorporado, con el que podremos grabar nuestra voz sin ningún problema. Tercero, que la aplicación tiene distintas herramientas con las que podemos insertar fotos, cambiar los colores, hacer líneas, etc. Y también el hecho de que sea táctil facilita mucho las cosas. Los inconvenientes son: primero, que no se puede publicar el vídeo directamente en YouTube. Después, que el tamaño de la pantalla puede molestar a la hora de hacer ciertas cosas. Y tercero, el vídeo solo se puede ver en la página oficial de ShowMe, ya que no se guarda en el iPad.